Buenas Sí, tardes entonces a todos. Estamos analizando el caso de Industrias Lecheras y en este caso le voy a pedir por favor a Rolando Barrita. Sí, por favor, si nos puedes hacer tu análisis de esta empresa, por favor. Adelante, por favor, Rolando. claro. Bueno, primero vamos a hacer un recapitulando acerca de la empresa y vemos que esta empresa tiene algunos problemas algo fuertes porque el primero es que tiene un requerimiento de pago por parte del banco. Otra es que sus inventarios se encuentran altos y casi no logra vender todo lo que tiene y tiene un sobrealmacenamiento de inventarios. Tras esto, la empresa presenta sus estados financieros. El primero es el balance general y como vemos, efectivamente ha tenido un aumento constante en su activo circulante, pero también en su pasivo circulante. Y como vemos, lo aumentó casi al doble su pasivo circulante. También vemos que tiene un pequeño problema porque también su capital lo ha aumentado un poco, no tan considerable, pero sí lo ha aumentado. Tras esto, el propio problema nos permite hacer un análisis en sus estados financieros y sus razones financieras. Entonces, el primer punto que vamos a analizar es sus análisis, sus razones financieras, ya que nos comenta el caso que hay que calcular razones financieras para esta industria y compararlas con el promedio de la industria. Y el promedio de la industria en sus razones financieras son estas. Vemos que su prueba ácido tiene 1, su razón circulante tiene 2.7, su rotación de inventario 7.7 veces, días promedio de cobranza 32 días, rotación del activo fijo 13 veces y rotación del activo total 2.6 veces, el rendimiento del activo total un 9%, y el rendimiento del capital 18%, y el pasivo total de activos un 50% y un margen de utilidad del 3%. Y estas son las razones financieras sacadas de sus estados financieros desde 2014 hasta 2017. 4 años de comparación, pero solamente desde el año 2015 se va a poder comparar de rotación en inventario en adelante. Como vemos, en prueba ácido, en 2014 cumple con las expectativas, 2015 las sigue cumpliendo. En 2016, como vemos, hay una baja, y una baja bastante considerable comparándola con el 2015 y propiamente con los días, con el promedio de las razones financieras. En 2017 vemos que aún baja mucho más, es decir, no logramos tener nuestra prueba ácida estable. Si nos están pidiendo 1, nosotros tenemos, tenemos 0.6. Y en nuestra razón circulante, vemos, tenemos 3.125 en el 2014 y nuestro promedio es de 2.7. En 2015 vemos que lo duplicamos, pero en 2016 lo disminuimos y en 2017 vamos a disminución. Es decir, que nuestro problema se centra en el año 2016 y nos va a afectar en los posteriores, porque como vemos, se empieza a centrar en 2016 y abarca también 2017. Nuestra rotación de inventarios en 2014 logra cumplir con las expectativas. En lugar de tener 7, tenemos 10. 2016 todavía se mantiene estable, pero para 2017 nos vemos a la baja considerablemente. Y tenemos también los días promedio de inventario, que en 2015 tenemos 51 días, y aunque el promedio sea 32 días, nos mantenemos más o menos bien. En 2016 vemos que empieza a aumentar, en 2017 aumenta mucho más, y nos mantenemos tambaleando en ese sentido. Los días promedios de cobranza, vemos que en 32 días, 33 días logramos cobrar, luego tenemos un aumento de 3 días, luego hasta 48 días, es decir, nos estamos tardando en lograr recuperar lo que dejamos sin cuentas por cobrar. Y rotación del activo fijo, vemos que hemos aumentado nuestro activo fijo y se mantiene ahí.
también nuestra rotación del activo total, vemos que el promedio es de 2. Aquí en 2015 tenemos un buen promedio, 2016 ahí la llevamos, 2017 nos vamos a la baja y con algo considerablemente alto. Rendimiento total del activo, vemos que nuestro rendimiento total del activo, el promedio es 9. En 2015 nos mantenemos bien con 12, pero como vemos, como les había comentado, el problema se centra desde 2016, ya que desde aquí ya vemos a la baja, a la mitad, y en 2017 nos vamos a la baja, a la mitad. Rendimiento del capital. Como vemos, el rendimiento del capital es del 18%. Desde 2015 no logramos ni siquiera centrarnos en el promedio y vamos a la baja hasta llegar hasta el 5% en 2017. Ahora, el pasivo total de activos. Vemos que el promedio del 50% tenemos 23, 33, 48. A 2017 nos mantenemos un poco, pero aún nos falta. Y lo más importante, el margen de la utilidad neta. En 2015 estamos un 1% arriba del margen de utilidad promedio. En 2016 nos mantenemos al 3%, pero como vemos en 2017 bajamos hasta el 1%. 1% es lo que logramos tener de margen de utilidad neta, o sea, casi nada. ¿Y nos está conviniendo? Pues no. Ahora, vamos a hacer el análisis donde se centran la problemática en estas razones financieras a simple vista. Primero se muestra una clara reducción en la rotación de inventarios, en la rotación del activo fijo, en el propio rendimiento del capital y la margen de utilidad, pues como vemos, se va hasta el 1%. También tenemos que los días promedios de inventario aumentaron, es decir, nos cuesta más días vender la mercancía, como vemos aquí. Si más o menos tardábamos 51 días, ahora estamos tardando 130 días. O sea, muchísimo tiempo mantenemos esa mercancía almacenada y se ve reflejada en nuestro balance general. Si vamos al balance general de 2017, en nuestro inventario se encuentra 688,000 pesos aún en inventario. Es decir, estamos tardando 130 días más en vender. También vemos que los días promedios de cobranza también aumentaron y como ya comentaba anteriormente, cobrar. Y de esta parte partimos. Ahora, ¿cómo yo sé que esa mercancía se encuentra rezagada en mi inventario? Pues si yo voy a mi último estado financiero, mi último estado de resultados, veo que yo tengo 2,380,000 pesos de venta. Comparado con los demás años, hemos aumentado, no mucho, pero pues de algo a nada, pues algo, ¿no? En 2015 vendíamos 2,210,000. En 2016 aumentamos 85,000 pesos de ventas y en 2018 aumentamos casi 100,000 pesos de venta. Pero aunque haya, que como el caso lo menciona, los dueños de la industria lechera dice que hicieron una inversión en el nivel de ventas, es decir, invirtieron en mercadotecnia para poder vender más. En un año lograron aumentar sus ventas más de 100,000 pesos. Podría verse algo considerable, pero vamos a nuestra utilidad neta y comparado, aunque hayamos aumentado 100,000 pesos más, comparado con el resto de los años, vemos que en 2015 teníamos una utilidad bastante considerable, 85,000, 2016 a la baja y 2017, pues definitivamente ni siquiera logra ser la mitad de la utilidad neta que lográbamos obtener en 2015. Eso quiere decir que aunque hayamos aumentado el nivel de ventas, no es suficiente o no se logra centrar realmente en el problema, que es lograr que esta utilidad logre estar estable. Tras ello, vemos para tener como que un punto de nuestras ventas, nos damos cuenta que estamos teniendo una
producción o tenemos mucha mercancía almacenada. Y vamos a ver nuestro análisis, nuestro balance general. Como vemos, en caja y bancos, que es nuestras cuentas de efectivo, tenemos 17,000. Algo pues bastante bajo comparado con los demás años, que empezamos con 34, 51 y 23,000 y de ahí caímos hasta 17,000. En nuestras cuentas por cobrar, como vemos, tenemos bastantes cuentas y eso claramente se va reflejado en en nuestras razones financieras, en los días promedios de cobranza, que 48 días, y se ve el aumento considerable y se va reflejado en nuestro estado financiero. Y efectivamente, como vemos en nuestro activo, se ve reflejado ese aumento de nuestro inventario que tenemos, que aún no hemos vendido, y como vemos, comparado, si vemos el estado financiero, el estado de resultados, vemos que tenemos buenas ventas en 2,210,000 y se va reflejado esa disminución del inventario en 170,000, 255,000 el siguiente año, 425,000 el que sigue, y caemos a un almacenamiento planta, a nuestro activo fijo. En planta y terreno tenemos 51,000, 41,800 en el siguiente año, o sea, lo disminuimos, pero en 2016 adquirimos nuevamente planta y equipo, y en 2017, pues ahí se ve plasmado la disminución lo que se disminuyó por nuestra cuenta. En maquinaria, como vemos, en 2014 tenemos una maquinaria de 68,000, en 2015 125,000, porque significa que adquirimos maquinaria, en 2016 98,600 y en 2017 85,000. En otros activos, pues ahí se ven reflejados y tenemos una disminución en otros activos. Y ahora sí, completamente nuestro activo fijo actualmente se encuentra en 192,100. Ahora, tenemos un pasivo bancario. Aquí es la deuda que nos está presentando el caso, que requiere un pronto pago en 10 días. Y tenemos que hacer un análisis para lanzar una oferta al banco, ya que como el historial que tenemos con el banco es desde 50 años, es decir, somos buenos clientes. Así que si logramos hacer una estrategia de pago, yo creo que el banco estaría dispuesto a aceptar, pero por lo pronto, pues no tenemos que ver cómo vamos a hacer para lograr abarcar el pago que nos requiere el banco. Nuestras cuentas por pagar vemos que también están altas, tenemos 254,500. Nuestros acreedores diversos tenemos 64,600, y es decir, tenemos una deuda para liquidar pronto, que es en total de 557,100. Es decir, casi es la mitad de todo nuestro activo circulante, esta deuda global de pasivo bancario, cuentas por pagar y acreedores diversos. Nuestros pasivos a largo plazo los tenemos pues considerablemente bajos, en 30,600, y un pasivo total de 587,700. Ahora tenemos utilidades acumuladas de 326,400 y un capital total de 632,400. Es decir, ya analizando todo esto, nuestras deudas a pasivo circulante, es decir, las deudas se van catalogando como pasivo circulante porque son a corto plazo, es decir, el requerimiento de pago es a un rápido pago, es decir, nos van a estar requiriendo rápidamente esos pagos. La empresa se endeudó con una deuda a corto plazo, incumpliendo las reglas de financiamiento. Como vemos, ninguna deuda, ni las cuentas por pagar, ni el paso plazo al pasivo circulante. Esto nos va a afectar muchísimo porque no tenemos dinero para pagar. ¿Y cómo le va a hacer la entidad para liquidar sus
deuda. Primero, tenemos que sacar esa mercancía rezagada que tengo en el almacén. ¿Y cómo yo la saco? Vamos a nuestras cuentas, a nuestras razones financieras, y lo primero que tengo que sacar es lo que yo debo de vender eh, ahorita para lograr recuperar lo que, lo que tengo, y nuestro efectivo se vea reflejado. Vamos a multiplicar los días de cobranza, los días de inventario, perdón, contra lo que yo debería de vender. Entonces me voy a L4, perdón, que viene siendo el, el costo de ventas. El coste de ventas es de 2017 de 1.904.000. Lo voy a dividir en 360 para que sea lo que me debe de costar la mercancía durante los 360 días del año. Con eso voy a obtener 5.288 por día. A eso lo voy a multiplicar por los días por medios de inventario, ya que vemos, nos va a dar 416.000. Pero antes de eso, tenemos que estar sacando nuestras razones financieras pro forma. ¿Para qué? Para que nos sirva y se modifiquen todos nuestros estados financieros para como que sean los ideales o los que se deben de modificar para lograr tener un equilibrio. Y obteniendo esto nos va a dar lo que deberíamos de vender para quitarle ese inventario a nuestro almacén, que va a ser de 416.000 pesos. Esos 416.000 pesos lo vamos a llevar a nuestro estado financiero, nuestro estado de resultados. Y Bien, vemos, aquí Barrita. lo tenemos, ¿sí? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Hasta acá, ahí vamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esto se vea un poquito más claro? Mira, dentro de lo que es, ubícame donde se encuentran lo que son las razones que obtuviste del caso. ¿Dónde Aquí está? está. Exacto. Ahora, todas estas razones que tienes desde el 2014 hasta el 2017, las vamos a tener máximo con Ujú. dos dígitos, dos decimales. Ok. ¿Qué nos va a permitir esto? Porque quiero que en la parte donde está el proforma, adelante del proforma, quiero que se ponga Ujú. las razones estándar, para que cuando tú estés Ok. platicando, tú puedes decir, comparado contra el estándar que tenemos de tanto, estamos arriba tanto o estamos abajo tanto. ¿Sí me explico? Y hay algo importante acá, donde Sí, sí. decía, en la razón de pasivo a total activo, observa, el pasivo en 2015 es del 23, en el 2016 es del 33, en el 2017 es de 48. Máximo debe ser 50 según el estándar. Es decir, estamos bien. Aquí podemos determinar todavía podemos contratar deuda. Pero ojo, lo que podemos hacer es contratar deuda, pero no es a corto plazo, sino que debe ser a largo plazo. Porque efectivamente tú tuviste mucha razón cuando citaste las reglas de inversión y de financiamiento. Entonces, corriges también estas de 2014, 2015, 2016, en el sentido de quitarle precisamente, muy bien, exacto. Así, por ejemplo, puedo decir, del ácido o prueba ácida, según el sector, aquí le vas a poner arriba de 1, le pones sector, según el sector debe ser 1. Para nuestra empresa es en 2014 1.56, situación que nos colocaba en una posición adecuada. Para el 2015 subimos este indicador a 2. Para el 2016 bajamos a 97, abajo del sector. Y para el 2017 nuestra liquidez cayó, llegando a 0.61. ¿Sí? En la razón de circulante, que es la razón que nos está vigilando lo que es el banco, en el 2014 teníamos 3.12, posteriormente en el 2015 4.16, para el 2016 teníamos 2.59. Sin embargo, en el 2017 bajamos a 1.85, siendo que el banco, o sea, el sector
nos pedía tener por lo menos el 2.7, ¿no? ¿Cuánto nos pedía el banco? ¿De ¿Tenemos pago? el banco nos pedía algún indicador? ¿O simplemente dice que está por abajo del sector? No, simplemente dice que está por abajo del sector. Entonces, lo que nos está pidiendo es mínimo que tengamos 2.7. Situación que ni en el 2016 teníamos. Es decir, por eso dice que se ha ido deteriorando. En el 2015 sí estábamos bien. ¿Cuándo fue el primer préstamo que pedimos? ¿2016? 2016. Vete al pasivo. Ajá, en 2016 adquirimos Sí, ¿verdad? la deuda de 85,000, sí. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Le pedimos prestado a corto plazo, pero financiamos ¿qué cosa? El activo fijo. ¿No? Sí, aquí se ve el aumento. Ajá. Aquí está. Ajá. Compramos lo que es planta y terreno. Entonces, eso hace que inmovilizamos recursos. Entonces, ¿qué te sugiero acá también? Que te ubicaras en A26. Ubícate en A26. Ya. Ajá. Bájale un poquito para que yo vea ese espacio. Ajá. En este espacio que tienes de A25 a A33, establecer un diagrama causa-efecto, un Ichikawa. ¿Un qué? Un diagrama de pescado. Ah, es Ajá. En donde el de la analices. flecha, ¿no? Ajá. El problema, aquí el problema va a ser falta de liquidez motivado ¿por qué? Por este problema, por este otro problema, por este problema, por este otro problema. ¿Sí me expliqué? Para que Sí, cuando tú estés explicando a todos los demás